Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas tardes a todos los que están online y bueno, y a todos los que están acá. Victoria, Juan Carlos, muchísimas gracias por hacerse presente en la octava edición de Sembremos y Construyamos Juntos un Nuevo Mundo, esta campaña que tenemos la alegría de que se volvió internacional, así que pudiendo celebrar hoy el Día Mundial de las Abejas en esta sede tan maravillosa que tenemos en San Carlos de Bariloche, que es la sede Portofino Concept Store, y bueno, estamos especialmente en la cocina de la abuela, uno de sus espacios maravillosos. Les vamos a compartir a todos que este encuentro va a tener una modalidad de dos disertantes. Por un lado, Victoria Campopiano, que ella es bióloga, pero actualmente es estudiante de CONICET y nos va a estar contando un poco del proyecto Bien Abejorro. Y Juan Carlos Frazón, un entusiasta de las abejas, amigo de Fundación Antinatura ya hace muchísimos años, así que también nos va a estar contando un poco más de la parte práctica de las abejas, de las colmenas y un poco su espíritu a lo largo de todos estos años que siempre lo lleva a volver al mundo de las abejas. Así que muy bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida también a los que están en Instagram, ¿puede ser? Sí, muy bienvenidos a todos los que se encuentran en el Instagram detrás de la pantalla. Como siempre saben, todas estas actividades quedan grabadas en nuestro canal de YouTube para que después las puedan disfrutar y como son también actividades educativas, después también las compartimos con todos. Así que muy bienvenida, Victoria, te damos la palabra. Adelante. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, primero que nada. A nosotros nos encanta cuando tenemos la oportunidad de hablar de los abejorros porque nos encantan, digamos. Así que bueno, hoy es el Día Mundial de las Abejas y bueno, hoy les voy a estar hablando un poco sobre un grupo específico de abejas, que son los abejorros del género Bombus. Ahora les voy a contar un poquito más y un poco contando sobre el proyecto de... Perdón, hoy más Nada, que hay personas esperando en sala de espera y si los admitimos, ahí está. Victoria, ¿te podrás volver a presentar y contarnos al grupo que perteneces? Sí, mi nombre es Victoria Campopiano, soy bióloga egresada de la Universidad Nacional del Comahue, actualmente soy becaria de CONICET, estoy haciendo una beca doctoral y bueno, hoy voy a presentar un poco el proyecto Bien Abejorro que lo llevamos adelante. Adelante, nos vamos sumando más. Lo llevamos adelante con el grupo de Ecología de la Polinización del Instituto de Idioma y bueno, hace 5 años que venimos trabajando con este proyecto. Acá puse los nombres de los que estamos detrás de Bien Abejorro, que somos, bueno, estoy yo, está Carolina Morales, Eduardo Sátara y Marina Ardetman, somos nosotros 4 que llevamos adelante este proyecto. Y bueno, eso, y hoy les voy a contar un poquito qué estuvimos haciendo este tiempo y un poco nuestros resultados. Bueno, ¿arranco? ¿Les parece? Sí, vamos. Bueno. Bueno, nosotros cuando pensamos en las abejas, en general suele pasar que lo primero que uno piensa es esto, ¿no? La abeja de la miel, las colmenas, el producto, no sé, los más chicos por ahí, no sé, Winnie Pooh, o esto es lo primero que uno piensa, digamos, cuando uno piensa en las abejas. Pero en realidad en el mundo se conocen más de 20.000 especies de abejas, se conocen hasta ahora, o sea, hay más, pero descritas hay al menos 20.000 especies que todas tienen distintos colores, formas, tamaños, tienen sus plantas preferidas y habitan distintos ecosistemas alrededor del mundo, ¿no? Y la abeja de la miel, digamos, es una especie de las 20.000 que hay. Entonces hay una enorme diversidad de abejas. La gran mayoría de las abejas, que son el 90%, son abejas solitarias, es decir, son abejas en las cuales la hembra se encarga de crear su descendencia, cuidarla, crear el nido, buscar alimentos, se encarga de todo. No es que tiene una reina que le dice más o menos qué es lo que tiene que hacer. O sea, el 90% de las abejas del mundo son abejas solitarias. Ellas se encargan de todo. Acá les puse algunos ejemplos de algunas abejas solitarias que tenemos acá en Argentina, que bueno, como pueden ver son como todas parecidas, pero cada una tiene lo suyo. Y después el 10% de las abejas son abejas sociales, como la abeja de la miel o los abejorros, que son los que voy a contarles yo un poco hoy. Básicamente las abejas sociales lo que tienen es una estructura social ordenada en jerarquías, en donde tenemos distintas castas. Tenemos las reinas, las obreras, los machos, y hay una división de tareas.
No todas hacen todo, algunas buscan alimento, algunas se encargan de limpiar el nido, la reina pone huevos, entonces bueno, hay como una división de tareas. Esta división de tareas y esta vida en comunidad hace que, por ejemplo, puedan defender mejor sus nidos, que puedan, por ejemplo, construir nidos mucho más grandes y mucho más estructurados. Entonces, bueno, son estos dos como grandes grupos de las abejas que conocemos hoy en día. A ver, pasa. Bueno, y... Uy, se me pasó, perdón. Bueno, y las abejas son clave para el mantenimiento de los ecosistemas naturales. Adelante. Sí, Bienvenido. Las abejas, mediante el proceso de polinización, promueven la reproducción de las plantas de manera de generar un mantenimiento de los ecosistemas naturales y hace que estos ecosistemas sean mucho más diversos y resilientes. Es decir, que cuando hay un cambio, esos ecosistemas puedan resistir y adaptarse a esos cambios. Todo gracias a, digamos, la labor que tienen las abejas de llevar el polen de una flor a la otra, que esto a la misma vez está vinculado con las plantas que producen flores atractivas, llenas de recompensas para las abejas. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar un poquito sobre los abejorros del género Bombus. Estos los tienen que haber visto. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Ahí donde guste. Por ahí, mire, para allá va a poder ver, para que pueda ver ahí la lateral. Ahí vaya, donde ustedes sientan. Perfecto. Bueno, acá, como saben, la casa de la abuela, vamos llegando No cada pasa nada. uno y nos vamos adaptando. No pasa nada. Bueno, los abejorros los conocen, los vieron alguna vez, acá están, hay un montón, Sí. Bariloche. Bueno, este género que se llama Bombus engloba 250 especies alrededor del mundo. Digamos, este grupo de abejas habitan en una enorme diversidad de hábitats y son polinizadores clave de un montón de plantas, tanto silvestres como cultivadas, que después nosotros las utilizamos para conseguir alimento. Son muy importantes para la industria porque pueden polinizar en una enorme cantidad de digamos, condiciones de temperatura y de luz, y producen polinización por zumbido, que es, esto es una característica particular y por lo cual son muy interesantes para lo que es la producción de alimentos, que tienen la capacidad de zumbar muy rápido y liberar el polen de flores que están cerradas. Entonces, por ejemplo, el tomate o las papas, si no tienen esa polinización por zumbido, no liberan el polen y por lo tanto, bueno, no se reproducen. Entonces los abejorros son una de las pocas abejas que pueden producir esta polinización por zumbido y por lo cual son tan interesantes para cultivos de tomates, de papas, etc. Bueno, en Argentina tenemos 8 especies de abejorros nativos que se encuentran a lo largo de todo el país. Acá en la Patagonia tenemos una única especie que es Bombus daloami, que no sé si lo habrán visto alguna vez, pero se lo conoce como el mangangá, que es, bueno, es naranja y bien grandote y sí. Ese es el único que tenemos acá en la Patagonia, pero en el resto del país tenemos más especies. ¿Sí? Pero si no, como llegué un poquito tarde, Sí. ¿empezás a hablar de los abejorros? ¿Estás hablando de las abejas mieleras también? ¿O todavía no empezaste a hablar de la miel? No voy a hablar de abejas de la miel yo. Voy a hablar de abejas de los abejorros, que son un grupo grande de abejas, digamos. Ok. Después la miel hablará el apicultor. Tiene dos partes. Sí, claro, no pasa nada. No, justo le decía a los chicos que la abeja de la miel, Entender si quiero hablar. sí, la abeja de la miel es una de las 20.000 especies de abejas que hay, Sí, sí. entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de algún otro grupo que también lo tenemos acá. Para que todos sepan, también estuvimos el viernes con Jorge Dotavio, ¿sí? Que como él hoy no podía estar presente, nos estuvo compartiendo un poco más de las abejas mieleras y de su experiencia, así que ahí también va a poder buscar, está compartido ya en el Instagram de la Fundación. Jorge también nos transmitió toda su experiencia y él, bueno, como apicultor, también nos fue compartiendo un poco acerca de algunas variedades de abejas y demás cuestiones, también lo pueden buscar para. Genial, buenísimo. Y si quieren después, bueno, al final hacemos, por supuesto, ronda de preguntas. Sí, más vale. Bueno, igual si quieren interrumpir, yo no tengo problema. Vale. Bueno, como les decía, tenemos 8 especies nativas de abejorros en Argentina, pero también tenemos 2 especies exóticas, que son las que son más comunes acá en la Patagonia,
Estas especies fueron introducidas en Chile para la polinización de cultivos por las razones que les contaba recién, de que son muy buenas para polinizar ciertas especies de plantas. ¿Y qué pasó? Los abejorros lograron cruzar la cordillera de los Andes y hoy las tenemos en la Patagonia Argentina. Y están trayendo problemas para la biodiversidad nativa, porque bueno, estas son especies que vienen en estas cajas llenas de abejorros. Esas cajas se abren y se liberan en cultivos al aire libre. Y bueno, vienen desde Europa, vienen en condiciones de hacinamiento, es decir, que muchos de estos abejorros vienen enfermos, y bueno, esto lo estamos liberando al ambiente y tiene algunas consecuencias negativas para la biodiversidad. Entonces, bueno, una de estas dos especies, que se llama Bombus terrestris, se volvió tan abundante que empezó a competir y a transmitirle enfermedades al único abejorro nativo de la Patagonia, que es el mangangá, que es el que les decía recién. Provocando que hoy en día el mangangá esté en peligro de extinción, categorizado como en peligro por esta institución que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que crea las listas rojas de las especies, y bueno, hoy está catalogada en peligro. Por esa razón, digamos, si ustedes viven en Bariloche hace muchos años, sabrán que antes era muy común de verlo al mangangá, sí, y hoy es bastante difícil de ver. Entonces, lo que nosotros nos propusimos en nuestro grupo fue empezar a preguntarnos, bueno, como de este abejorro, que ya sabemos que está en peligro, ¿qué pasa con los otros abejorros del país? Porque también son súper importantes, cumplen su rol en sus ecosistemas, y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la distribución actual que tienen? ¿Dónde están? ¿Dónde se ven las distintas especies? ¿Cuál es el impacto que estas especies invasoras, que les contaba recién, que vinieron de Chile, tienen sobre ellas? ¿Cuál es su estado de conservación? ¿Cuáles son sus preferencias florales? Y nos dimos cuenta que se sabía muy poco sobre los abejorros del país. Entonces, por eso decidimos encarar estas preguntas a través de la ciencia ciudadana. ¿Saben lo que es la ciencia ciudadana? Es básicamente hacer ciencia en conjunto con la comunidad. O sea, todos los que quieran, niños, jóvenes, adultos, sean del rubro que quieran, pueden participar de responder preguntas científicas y del proceso de investigación científica. Entonces, bueno, se crea todo como de manera participativa, ¿no? Y así es como creamos el proyecto Bien Abejorro, que es un proyecto de ciencia ciudadana, se sustenta a través de la participación de las personas voluntarias que tienen ganas de participar y de aprender un poco más. Y bueno, hoy estamos cumpliendo 5 años de Bien Abejorro, lo fundamos en el Día de las Abejas en el 2021, y nuestro objetivo principal es conocer más y monitorear a los abejorros de Argentina. Un aplauso para el cumpleaños. Que la cumpla. Que la cumpla. Ay, gracias. Es un re logro haberlo sostenido un montón de tiempo y que la gente siga participando. A nosotros a mí me pone re feliz porque, paréntesis, Bien Abejorro surgió, digamos, como un proyecto del grupo, pero después lo presenté yo como mi tesis de licenciatura. Entonces yo un poco como que me lo cargué al hombro a Bien Abejorro, y bueno, y hoy es la base de mi beca doctoral, o sea, de mi proyecto doctoral. Entonces, bueno, es como que yo a veces digo medio chiste que es como mi hijo Bien Abejorro. Ahí me como sí. Así que bueno, nada, básicamente Bien Abejorro, la idea es que cada vez que alguien ve un abejorro, le saque una foto y nos la mande a nuestro proyecto, a las redes sociales, indicando dónde lo vieron y en qué fecha. Dónde lo vieron puede ser, digamos, en cualquier parte del país, porque este es un proyecto nacional. Entonces, cuanto más específicos sean las indicaciones de dónde lo vieron, mejor. Nos pasa mucho que nos dicen, lo vi en mi casa. Pero al ser un proyecto nacional, está bueno decir, viste, bueno, lo vi en mi casa en Bariloche, en el barrio Melipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, así de esa manera, nosotros lo que podemos hacer es ir construyendo mapas de dónde se encuentran las distintas especies de abejorros. Obviamente que la palabra abejorro tiene su problema de que para todos la palabra abejorro es una abeja grande, que, no sé, peludita y que va visitando flores. Entonces, bueno, como todas las abejas son un poco así, recibimos no solo registros de abejorros, como que son el grupo focal de nuestro proyecto, sino también de un montón de otras abejas, que bueno, nosotros las recibimos igual, son datos súper valiosos, y de esa manera tenemos como un mapa de, primero, la participación ciudadana, donde la gente está registrando abejorros, pero también tenemos el dato de, bueno, dónde se ven las distintas especies. Entonces, ustedes identifican si yo te digo que es un abejorro y me dicen, no.
Claro, o sea, yo Los volcás como lo correcto. claro, nosotros los Bien. identificamos a través de la foto y en general le respondemos a la gente es esta especie, que puede ser o una abeja solitaria, una melicón, bueno, hay un montón de grupos de abejas y tratamos de hacer la identificación lo mejor posible. Igual, cada grupo de abejas es un mundo y a veces, bueno, hacemos la identificación que podemos hasta donde llegamos y bueno. Entonces, bueno, desde que empezamos con Bien Abejorro tuvimos más de 1000 ocurrencias de bombus, que son el grupo focal nuestro, siendo, bueno, la especie invasora la más registrada, lo cual es bastante llamativo porque, bueno, es la más abundante que tenemos, justamente por ser invasora. Las especies invasoras se caracterizan por llegar a abundancias muy superiores a las que llegarían en su hábitat natural, donde son nativas, digamos. Entonces son invasoras en otro lugar y proliferan mucho. Por la falta de regulación también. Sí, por la falta de competencia o por la disponibilidad de recursos, y en general son especies que se adaptan muy bien a las nuevas condiciones. Entonces hace frío, hace calor, hay poco alimento, hay malos lugares para hacer nidos, les va bien igual. Son generalistas, son así. Entonces, bueno, hoy les quería contar un poquito sobre el proyecto Bien Abejorro y cómo, o sea, el potencial que tienen las redes sociales y la ciencia ciudadana para responder preguntas de interés académico, científico, que está buenísimo. Además, mientras se genera una comunidad de personas observadoras y cuidadoras de abejorros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Bombus terrestris es esta especie que yo les contaba que vino desde Chile, que hoy es invasora. Nosotros teníamos la sospecha de que podía estar, o sea, nosotros sabíamos que estaba en la Patagonia, pero algunos estudios mostraron que esta especie podría estar yéndose más hacia el norte del país. Entonces lanzamos una campaña en las redes sociales que decía, ¿estás en Mendoza? Si ves a este abejorro, avísanos. Lo compartimos, lo compartimos, lo compartimos, etiquetamos gente de Mendoza, lo mandamos a institutos de Mendoza, todo con el objetivo de monitorear el frente de invasión de esta especie, o sea, hacia dónde se está yendo. Y bueno, gracias al aporte de las personas pudimos ver que efectivamente esta especie ya llegó a Mendoza, y todo gracias a el vecino o vecina que está atento a sus flores, pudimos ver que ya esta especie está llegando a Mendoza. El problema principal que tiene esto es que en Mendoza tenemos otras especies de abejorros nativos y no sabemos qué puede pasar en contacto con esta especie invasora. Como le pasó al abejorro de acá, que empezó a declinar, también puede pasar esto con las otras especies nativas del país. Entonces, bueno, esto es bastante alarmante y este es uno de nuestros como mejores resultados hasta ahora, de decir, bueno, realmente teniendo muchas personas observando las flores y los abejorros, podemos hacer un monitoreo de cómo va avanzando una invasión casi en tiempo real. Después, en el norte nosotros tenemos ¿alguien es del norte de acá? De Tucumán, de Salta, conocen, Sí, fueron, familia. Sí. Genial. Bueno, este abejorro que ven acá es uno que está presente en Jujuy, en Salta y en Tucumán, y en Catamarca. Es muy raro de ver porque vive arriba de los 2500 metros sobre el nivel del mar, o sea, está en la puna, básicamente, y es muy poco abundante, o sea, se lo ve poquito. Entonces dijimos, bueno, nosotros queremos tener registro de esta especie, vamos a llamar a la gente de esa zona que lo vea. Y bueno, efectivamente lo logramos, conseguimos registros de esa especie también, muy buenos registros con muy buenas fotos, así que bueno, esto es como algo que también nos pone muy contentos de Bien Abejorro, de decir, bueno, tenemos, ¿cómo? digo, hoy en día tenemos buenas fotos a la mano. Sí, tal Muchos cual, teléfonos, ¿no? los teléfonos están buenísimos hoy. Antes era todo un tema sacar las fotos, las tenías que, Claro. tipo, Revelarla. la tenías que revelarla, y después la tenías que bajar a la compu. Por más que tuvieras cámara, Sí. obviamente si salías al lado en el o sea, a trabajar, no ibas para cámara. Totalmente, tal cual. Así que bueno, esto es lo que a nosotros nos pone re contentos de tener como a nuestro ejército de observadores, y que cuando nosotros tenemos una misión, la gente se pone la misión al hombro y sale y saca fotos. Y después, por último, nuestro objetivo también es monitorear a nuestra especie patagónica, el que tenemos acá, el mangangá, porque, como les decía antes, está declinando, es cada vez más raro de ver, y nosotros decíamos, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde se lo ve hoy en día? ¿Desapareció completamente, por ejemplo, de Bariloche, o todavía se lo ve? Entonces también, a través de las redes, dijimos, bueno, gente, si lo ven, por favor avísennos, y también hemos logrado un montón de registros de la especie, lo cual es una súper buena noticia. Podemos ver, digamos que tenemos muchos registros de esta zona de Bariloche, el Bolsón, el Manso,
hasta el Parque Nacional Los Alerces. En el Parque Nacional Los Alerces es muy abundante esta especie. Y después tenemos como otro núcleo de registros en lo que es la zona de Chaltén, Calafate. Entonces, bueno, esta es una especie que está declinando, cada vez se la ve menos, pero al menos todavía se lo ve, todavía hay reproducción, todavía se lo ve todos los años. Y lo bueno es que no solo con los registros de la gente podemos saber dónde está, sino también, por ejemplo, en qué época del año se lo ve. Entonces yo, como bióloga, digo, bueno, ¿cuándo puedo ir a estudiar esta especie? Yo, gracias a los registros que nos mandan, sé dónde ir a buscarlo y cuándo. Entonces nosotros vemos que acá hay un pico de registros en noviembre. Entonces en noviembre nosotros sabemos que seguro lo vemos. Entonces todo esto es lo que uno, digamos, participando de este tipo de proyectos de ciencia ciudadana puede aportar desde el propio jardín. Por eso me parecía re valioso venir acá, porque digo, que ya que tienen el vivero y todo, es fundamental prestar un poquito más de atención, ver un poquito, estar siempre con el celular ahí a la mano, porque también, viste, vuelan rapidísimo. Entonces, nosotros entendemos, un montón de veces nos pasa que nos dicen, ay, lo vi, pero no le saqué foto, bueno, no llegué, qué sé yo. Bueno, nada, hay que estar ahí atento y realmente los datos, digamos, cada registro que nos mandan son súper valiosos para responder distintas preguntas. Así que bueno, junto con Vi un abejorro existe un proyecto muy parecido que se llama Salvemos nuestro abejorro, que es en Chile, que también busca monitorear al mangangá, porque en Chile también está presente y también está declinando. Así que bueno, como que con esfuerzos binacionales se puede conocer, como armar un poquito el rompecabezas y decir, bueno, ¿dónde está la especie? Pero más a nivel toda la distribución, no solo acá en Argentina, sino bueno, en todo donde esta especie existe, dónde se lo ve, cuándo, en qué momento. Y bueno, eso es lo que podemos hacer con la ciencia ciudadana. Otro potencial bastante bueno que tiene trabajar así en conjunto con muchas personas es, por ejemplo, juntar firmas para un objetivo específico. Hace unos años nosotros lanzamos esta junta de firmas para frenar la importación de los abejorros exóticos. Como yo les había contado antes, los abejorros se usan para la polinización de cultivos, se compran en cajas y eso hoy en día, a pesar de que hay evidencias de que trae muchos problemas para la biodiversidad, se sigue haciendo. ¿Quién lo hace? En Chile, el sistema agrícola ganadero aprueba cada año el ingreso de nuevas colonias de abejorros exóticos. En Argentina está prohibida la comercialización, en Argentina está prohibida por SENASA, no se permite la introducción de abejorros exóticos. De hecho, tenemos todo un programa de cría de abejorros nativos para la polinización de cultivos. ¿Pero qué agricultores buscan eso? ¿Para polinizar qué? Y, por ejemplo, tomates, zapallos, bueno, en Chile se usa mucho para paltas, para todo, porque hoy en día, digamos, ya como está establecido ese sistema de yo tengo un campo, tengo mi cultivo, compro abejorros, es como se usan digamos, sí se sabe que los abejorros pueden aumentar la producción, mejorar la calidad de los frutos, pero en su justa medida. Cuando uno compra cajas y cajas y cajas, tenemos justo un trabajo de un compañero del grupo de Ecología de la Polinización que él vio que, por ejemplo, en los cultivos de frambuesas de acá, la frecuencia de visita de estos abejorros invasores, que es enorme, la frecuencia de visita, termina rompiendo los frutos de frambuesa. O sea, peor. O sea, algo que se pensaba que era mejor para mejorar la producción, te termina generando el efecto opuesto. Incluso lo que hacen estos abejorros exóticos es no esperan a que las flores de la frambuesa abran para sacar el néctar. Rompen los pimpollos de las flores, tienen unas mandíbulas, pero rompen el pimpollo de la flor, roban el néctar que está ahí adentro y después, obviamente, que esa flor termina produciendo un fruto defectuoso y bueno. Entonces, está trayendo problemas no solo para la biodiversidad nativa silvestre, sino también para los cultivos, o sea, para la razón principal por la cual se han traído inicialmente. Y bueno, y en Chile, digamos, esto se sigue O sea, está permitido, pero ustedes presentaron esto para Chile, digamos. Exacto, como digan, bueno, unámonos todos, firmemos para que Chile frene la importación de abejorros exóticos. Ya se trataron de hacer varias cosas. Nosotros nos ayudó una legisladora a presentar una nota formal para el gobierno de Chile, para el sistema agrícola ganadero. No logramos mucho, pero bueno, dijimos, probemos haciendo una junta de firmas y bueno, todavía estamos juntando las firmas, así que si quieren firmar los invitamos, porque bueno, es un problema que... ¿Ellos no respondieron? No. O sea, respondieron una vez
diciendo que el daño ya estaba hecho. O sea, ya está. O sea, los abejorros ya están por todos lados, ya llegaron a Argentina, invadieron toda la Patagonia, están subiendo en su distribución por nuestro país. Como que ya frenar para ellos es, ya como que ya no cambiaría nada, digamos. Pero bueno, nosotros creemos que sí. ¿Sabes cuándo comenzó eso? En 2000, Von Buster Esto se registró acá en Argentina en 2005. Sí, no aprendemos más. Sí, no. Siguen trayendo Y especies siguen trayendo invasoras desde 2005, exóticas, sí. creyendo que el bien, y ya tenemos pruebas por tantos Sí. lados que es. Sí, totalmente. Y bueno, digamos, si bien Argentina tiene como las cosas en regla diciendo no se permite, nos vemos Sí, sí. como afectados por el país vecino, como que no conocen límites geográficos los insectos. Lo mismo lo vamos a compartir, ¿no? O sea, la naturaleza no tiene límites. No tiene. Así que, No, como no, que, tal cual. ¿no? Esta importancia de, en realidad, de aprender a vernos todos como una gran familia, o sea, todos Totalmente. unidos. Para nosotros, Argentina y Chile, para el abejorro es territorio. Sí, es Territorio, claro. claro, porque encima en Chile tenemos las mismas flores, los mismos hábitats, digamos, los mismos lugares para nidificar, todo. Entonces, Hablás de polinizar y hablabas del abejorro. Por ahí lo dijiste, no lo sé. Sí. Tarde. ¿Qué diferencia hay entre un abejorro que poliniza y una abeja que poliniza? no, la diferencia, o sea, no hay una abeja a la miel, te referís vos. Porque las abejas, ¿Por cuánto? o sea, las abejas ¿Por son... qué trae el abejorro para polinizar y no una especie de abeja para...? Ah, no, los abejorros lo que tienen es que son muy eficientes en cuanto a cuántas flores visitan, por ejemplo, por tiempo. Ah, Tienen la capacidad de generar un tipo especial de polinización, que es la polinización por zumbido, que, por ejemplo, es muy útil para los tomates y las papas, que con el zumbido liberan el polen que está como guardado dentro de las flores. ah, Pasa mucho también con la retama, por ejemplo. Nosotros siempre que vamos a alguna escuela lo mostramos con la retama porque es muy claro que con el zumbido, incluso a veces se hace el experimento con un diapasón. Vos pones un diapasón en la flor y vas a ver que se abre por el zumbido. Las abejas más chicas no pueden producir ese zumbido necesario, pero los abejorros sí. Entonces son como específicamente eficientes para ciertos cultivos. Y bueno, y para un montón de otras plantas, y también esto de que son como muy buenos polinizando a un rango muy grande de temperaturas o de climas. Entonces los hace como el aliado ideal para tener mucha polinización en un área determinada. y viven en panales como... Sí, son abejas Abejas. sociales. Sí, tienen su reina, tienen un ciclo anual. Eso no lo conté, podría haberlo contado. Me olvidé poner una diapositiva. Tienen un ciclo anual en el cual la que más vive es la reina, que vive un año. Las obreras, digamos, el ciclo empieza en la primavera, la reina sale de la hibernación, porque hiberna durante el invierno, pone sus huevos, salen obreras, las obreras son las que buscan alimento, limpian el nido, lo defienden, etc. Y hacia el final del verano, la reina pone huevos de los que salen reproductivos, es decir, futuras reinas y machos, que se van a ir que se van a ir a, digamos, a buscar copular con otras hembras y otros machos de otros nidos, y las hembras o sea, que ya hicieron la cópula, se van a dormir durante todo el invierno, hibernan en algún lugarcito abajo del suelo, y al año siguiente fundan el nido. O sea, Yo siempre creí que los abejorros eran zánganos de una colonia de abejas. no. Tipo el novio de la abeja. Claro, No. son otra cosa. No te comas. No, disculpen, yo quería preguntar por otro. Ah, Esto es otra cosa. Pensé que ya no las Sí, muchas veces nos preguntan eso, si el abejorro es como el macho de la abeja, o sea, Claro. el novio de la abeja. ¿Se dice zángano? Sí, zángano se le dice a los machos en general. Ah. Esa es como más jerga muy de la apicultura por ahí. Ah, Pero sí. Perdón, me quedó una pregunta. Hablaste de la comunidad de investigadores de Chile y de que también sacaron un proyecto. Sí. ¿Qué situación actual hay con respecto a todo esto de la conciencia ambiental en Chile? ¿Cómo lo perciben desde acá? ¿Hay trabajo mancomunado? ¿Hay preocupación por la comunidad científica de allá? Un montón. En muchos sentidos ellos están igual que nosotros. Está, o sea, con el tema de la desfinanciación de la ciencia, muchas políticas que, digamos, van en contra de lo que es la conservación de la naturaleza, y en general los biólogos están como siempre medio en lucha. Y nosotros con este tipo de cosas que afectan a ambos países sí tratamos de trabajar en conjunto para poder lograr cosas mayores, pero bueno, también es como que cada uno termina medio, muchas veces pasa, trabajando medio en su territorio y haciendo un poco la suya.
Pero en este caso, por ejemplo, sí, en nuestro grupo de ecología de la polinización hace años que tenemos colaboraciones y contacto con biólogos que estudian exactamente lo mismo que nosotros, pero ya. Así que bueno, todo el tiempo. Y no solo con abejas, ¿no? Como que también compartimos un montón de cosas, lo que son ríos, cursos de agua, bosques, muchas cosas se hacen en conjunto con Chile. También el estudio de mamíferos, por ejemplo, pumas, pudú, que están acá y allá. Acá hablando más de la Patagonia, ¿no? Pero en el norte me imagino que también debe pasar. Así que bueno, hay un poco de todo y también es como un poco preocupante la situación allá con respecto a eso, a hacer la ciencia y todo. Qué bueno. Sí, que tienen políticas de siempre Sí. vinculadas a no regular estas cosas que por lo que decís en Argentina parecería que están, Hasta ahora está hasta ahora están Sí. por- Sí, al menos en materia de abejorros y polinización, acá estamos un poco mejor en ese sentido. La lógica sería esas cosas trabajarlas juntos con ganaderos. Sí, tal cual. Es el Sí, de hecho, todos los reclamos que hicimos, que les contaba hacia el gobierno de Chile y hacia el sistema agrícola ganadero, que lo hicieron desde el grupo de ecología de la polinización, siempre fueron en conjunto con investigadores de Chile. Así que es como, bueno, nosotros como que nos sumamos a un reclamo que ya lo vienen peleando ellos hace rato. Qué bueno. Así que bueno. Entonces, bueno, ya para finalizar un poco, como conclusión, la ciencia ciudadana, trabajar, participar de este tipo de proyectos, que van a ver que hay un montón, es una herramienta muy útil para el estudio de especies, sobre todo las especies carismáticas, ¿no? Porque hay algunas especies como, no sé, arañas, cucarachas, que la gente no quiere saber nada, pero que realmente son muy valiosas, o sea, todas las especies son valiosas, y siempre hay algún biólogo atrás que necesita ese dato, porque bueno, siempre hay alguno que estudia la especie que a nadie le gusta, ¿viste? Nosotros tenemos la suerte de trabajar con abejorros que en general la gente como que les gusta, los quieren. Haría a sacarle fotos a las cucarachas. Hay Todas cosas que tenemos no. los mismos candidatos. Sí, sí, o bueno, ratones, ¿viste? Hay muchas cosas que la gente no quiere saber nada y bueno, y está bien, digamos. Pero otras más carismáticas, realmente la ciencia ciudadana es una herramienta buenísima para esto, todo lo que les mostré, estudiar dónde están las especies, cuándo se ven, etcétera. Es muy útil para el estudio del avance de especies invasoras, hay como todo un área gigante en la biología y en la ecología que estudia las invasiones de plantas, de animales, de todo, de lo que se les ocurra, porque bueno, las invasiones son un motor de cambio global de la actualidad, tanta globalización, tanto movimiento de personas y de todo hace que haya especies por todos lados. Y bueno, también lo que tiene de bueno la ciencia ciudadana es que se promueve esto de la conservación en comunidad, la observación, de unirse, esto de la charla, de juntarnos, de, no sé, intercambiar dudas. También nos ha pasado muchas veces que dando charlas alguien tiene una pregunta que te da un puntapié para, che, voy a investigar eso. Entonces, ese ida y vuelta entre por ahí los que estamos estudiando y los que se suman a participar es súper, súper enriquecedor. Y también, por ejemplo, si van niños, esto de promover vocaciones científicas, o sea, nosotros vamos mucho a primarias, escuelas primarias, poder decirles a los chicos, tu foto aporta a una investigación científica, como que bueno, no sé, ¿viste? Se ve como que es algo que entusiasma. Y bueno, y también promueve la contribución entre proyectos y países, como les decía recién, como nosotros que estamos trabajando ahí o sea, que tenemos el mismo proyecto que en Chile. Así que bueno, eso es todo lo que les quería contar hoy. Y bueno, si ven un abejorro, ya saben. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo fantástico. Vamos a ver si desde acá, desde el otro lado de la pantalla, Una pregunta más. Sí, sí, obvio. avisen si tienen preguntas, ¿sí? Que acá las leemos. Mientras tanto, sí. Me pasa con el tema de las especies arbóreas principalmente, ¿no? Que charlando así con biólogos, líneas forestales en estos casos, hay un término que empecé a darme cuenta que empieza a estar más presente, que es, hasta ahora tenías las nativas y las exóticas, Sí. y las exóticas invasoras. Sí. Entonces nosotros Bueno, veíamos se nos para. con buena mirada las nativas, con no tan buena mirada las exóticas y mucho peor las invasoras. Sí. Pero ahora me encontré con que algunos empiezan a hablar de las adaptadas, porque son especies que si bien no son nativas, son especies que se han adaptado y han sido hasta beneficiosas para el humano. Por ejemplo, el álamo.
Ajá, Donde no hubo barreras de viento, no pudo haber colonias de personas. Entonces, Claro. no hubiera habido, bueno. total. Entonces, mirar el álamo como una especie adaptada que no es, no es tan perjudicial como el pino. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Bueno, esa misma figura de los árboles vinculados a esto, exóticas, adaptadas y nativas, Invasoras, claro. invasoras, pasa con alguno de estos insectos o bichitos que puede haber alguno que haya sido invasor, pero que ahora está adaptado y que hasta puede ser beneficioso, porque o seguimos mirando esto como que o son de acá o hacen daño. Claro. Hay ahí ¿Se un... entendió, no? ¿Cómo? ¿Se entendió la... No, sí, perfecto, perfecto. Está buenísima la pregunta porque algo que por ahí no lo aclaré o no sé. Nosotros, o sea, hay una diferencia entre las especies exóticas y las exóticas invasoras. Las especies exóticas son esas que están en un lugar que es distinto, donde son nativas, pero que pueden estar confinadas en un lugar. Digamos, no van a salir de donde están y si están en bajas abundancias comparables a las nativas. Ahora, las invasoras sí se les suele ver con una connotación negativa porque son las que proliferan a tal punto que empiezan a producir cambios en el ecosistema. Yo no se me ocurre en este momento ningún ejemplo de una especie invasora que haya tenido un beneficio bueno, o sea, algo bueno en el ecosistema al que llegó. Sí, digamos, las especies exóticas, que son las que están en menor abundancia, sí tienen muchísimos beneficios, no sé, por ejemplo, un montón de plantas medicinales que se usan, no sé, la lavanda, la caléndula, todas esas no son nativas de acá. Sin embargo, tienen muchísimos beneficios y de hecho la gente las cultiva y todo. Pero de repente no es que vas a tener todo un campo gigante de caléndulas, como que se autorregulan. Entonces, con insectos hasta ahora lo que podemos ver es que estas especies que son exóticas, como el abejorro europeo, se vuelven invasoras, son se adaptan a cualquier cosa y por ahora yo no conozco, digamos, que haya algo beneficioso para las personas o para... Porque tampoco, por ejemplo, producen miel, que vos Claro. decís, bueno, la abeja de la miel. La abeja de la miel es un Nativa. excelente ejemplo. Es una especie exótica que se ha vuelto invasora en muchos ecosistemas, pero que tiene un beneficio muy directo hacia las personas. Ese podría ser un buen Un ejemplo. caso adaptado. Claro, que además están manejadas. Digo esto porque también tenemos que pensar con esto la globalización ya está. Sí, 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 Entonces, seguir manejando este concepto nativo o exótico malo sí, no tiene sentido, porque hay muchas cosas Sí, que ya tal cual. hoy. totalmente. Entonces, la mielera sería un caso, estaría bueno, ese es un buen ejemplo. Ese es un re buen ejemplo porque, bueno, muchas personas se benefician económicamente, alimenticiamente, digamos, todo. Ese es un buen ejemplo, pero bueno, no se me ocurre algún otro con Es un buen abejas. caso, tenés razón. Sí. Y bueno, sí, tal cual, tenemos que aprender a convivir y también... O a diferenciar cuál puede ser más dañina o no tanto. Totalmente. Y también, digamos, cuando sabemos que hay un impacto en los ecosistemas, un impacto negativo, también buscar las herramientas para tratar de mitigar eso. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, intentamos hacer una remoción del abejorro exótico en algunos lugares para ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Se puede? ¿Qué pasa si de repente todos salimos a atrapar al abejorro exótico? ¿Lo Claro. podemos? Y mientras se sigan importando cajas y cajas, no. Si se deja de importar y nosotros tratamos de remover, en una de esas logramos algo. Entonces, es aprender a convivir y buscar herramientas para mitigar Tenemos esos impactos. una pregunta de Aldana que nos dice, buenas, hermosa presentación, un montón de info nueva. Tengo una pregunta, ¿de qué manera podemos ayudar para preservar y cuidar a los abejorros y abejas? Además de mandarles fotos, si vemos un abejorro, por ejemplo, ¿hay alguna otra acción que podamos hacer? Sí, bueno, gracias. Buenísima la pregunta. Algo que es muy beneficioso para los abejorros y las abejas en general, acá en Patagonia tenemos muchas abejas nativas, es plantar especies en flor, o sea, que produzcan flores nativas. Incluso exóticas también, digamos, tener jardines diversos con muchas flores, con muchas plantas, digamos, el campo de golf de pastito cortado sin nada, no, digamos, no beneficia a ninguna abeja, no permite que vivan ahí, que estén presentes, pero jardines con muchas flores, incluso jardines en donde se dejan espacios sin manejar, donde se deja que todo lo que hay crezca sin controlarlo tanto, eso es súper beneficioso porque esos son espacios
de potenciales nidos, por ejemplo, los abejorros, por ejemplo, ¿no? Nidifican en el suelo. Pero hay otras que nidifican en la madera, otras que nidifican usando pastos secos. Entonces, esos espacios que nosotros dejemos sin tanto manejo son buenísimos. Y después, por otro lado, las flores, tanto nativas como exóticas también. Nosotros tenemos registros del mangangá en aquilegias, en lupinos, o sea, siempre que haya comida, por más de que sea una especie exótica, si hay muchas flores, va a haber abejorros y de esa manera los podemos conservar. Así que bueno, eso es lo que se me ocurre más directamente y también eso, no matarlos, ¿no? Porque mucha gente ante el miedo o que me da miedo que me pique, qué sé yo, va el chancletazo y bueno, eso lo ¿Son tenemos que evitar. ¿Son agresivos? Algunas especies sí, algunos abejorros son agresivos, justo nuestro Como mar. las abejas. Sí, como las abejas, tal cual. Pero la abeja por ahí te pica si vos no le haces nada, ¿o no? No, Los a mí abejas, no. bueno, estuvimos compartiendo de que en realidad era una cuestión de defensa. Claro, esto O sea, también, claro, si de se que sienten por ahí- amenazados. Exactamente. Sí, de una. No sé si acá tenemos otra pregunta, si no tenemos otra más. Ay, acá, en relación hay una a eso, pregunta. A en ver, relación ahí a va. lo que, perdón, a lo que preguntó la persona, Ana, sí, te voy a acordar. ¿Servirían estas casitas de insectos que se hacen? Sí. Como agujerear troncos y poner hojitas y todo esto. Sí, para abejas solitarias, sobre Ah. todo. Las abejas solitarias, que son estas que, digamos, viven solas, se encargan de hacer niditos chiquitos y buscan su propio alimento y qué sé yo, ese tipo de lugares está buenísimo. Nosotros acá en Patagonia tenemos abejas solitarias que se pueden beneficiar. No los abejorros no utilizan en general la madera, van a buscar un agujerito en el piso, en donde esté el suelo medio removido, o espacios entre la vegetación. Pero bueno, las de la madera, digamos, sí. Más al norte tenemos abejas nativas que se llaman Psilocopa, que son las abejas carpinteras. Les encantan esos, porque hacen sus nidos en la Y madera. también como que hacen con palitos, Sí, que no sé, después de las podas que sí, nos quedan, claro. ¿no? Y armar como una estructura y dejarlo. Sí, ¿no? sí, Y se puede, por ahí. digamos. Justo acá en Bariloche no tenemos abejas carpinteras por ahora, pero bueno, alguna otra capaz que se puede beneficiar, seguramente. Sí, también las avispas. Las avispas sí, sí también. Pero bueno, ahí las Hablo y me avispas. imagino. Sí, tal ¿Y cual. ellos comen, el mangangá comen lo mismo? O sea, ¿va a la misma flor o va Sí. específicamente a las flores nuestras nativas? No, o sea, el mangangá, por ejemplo, las plantas que más le gustan son el chilco, que es esta, Ya. y la mancay. Esas son como sus flores favoritas. Si hay muchas flores, va a ir a esas. Y después le gustan mucho las flores violetas, sean cuales sean, si son exóticas, no sé, aquilegias, lupinos o ¿Lavanda? incluso lavandas. A ver, te muestro en casa. Sí, ese es el europeo, ese es el invasor. Sí, está por todos lados, pero sí les encantan las lavandas. Eso es muy loco, como que siempre que haya alguna flor violeta, uno como que si le presta un poco de atención, seguro que una vez por están ahí siempre. Entonces es el violeta. Sí, les gusta mucho el violeta. Así que bueno, eso. Una estrategia. Esa es Bien una ahí. buena estrategia. A ver, vamos a ir ahora una pregunta que tenemos acá, o una reflexión. Lupi nos dice, infinitas gracias por la presentación, es súper interesante. De ahora en más estaré más atenta para mandar fotos y compartir con conocidos. Infinitas gracias. Muchas gracias. Buenísimo, me alegro que les haya gustado. Y por allá no sé si tenemos una última pregunta. No, yo quería esta, bueno, hay abejas, No, ¿no? sí. Sí, es distinta, a ver. Más de mosca me suena más tabanoide, pero que bueno, que también ahí son polinizadoras. Sí, hermosa foto. Antes no había tantas. Así que bueno, Bueno, te regalamos otro aplauso. gracias por la invitación y por las preguntas y todo. Por favor, un placer. Y bueno, y ahora vamos a pasar a nuestra Ahora segunda sí. parte con Ahora Juan sí. Carlos. Sí, que él es un entusiasta, hace muchos años que viene trabajando con la Fundación y con las abejas. Sí. Y nos va a contar un poco más Acerca de cómo empezar a la exposición y la charla. Yo lo tengo que unir a mi trayecto digamos, de vida en de los años 90, desde los años 90 hasta ahora. Bueno, recién estaba pensando, digo, son 30 años bueno, de cosas que me han pasado y entonces ahí voy hilando
el porqué de ciertas cosas y bueno. Entonces, sí, mi tema serían las apis melíferas, ¿no? Las Bien. abejas melíferas. Desde que recuerdo siempre me gustó la miel. Bien. Desde chiquísimo, los frascos de miel de 1 kilo, no duran mucho. Entonces, bueno, no sé ustedes dónde me... No, me queda que están del otro lado. ¿Escuchan bien ahí? Ah, para que te vean. Sí. Bárbaro, fantástico. Bueno, esto es mejor. Bueno, entonces, eso, cosas que me van pasando ahí de los años 90, 91. Bueno, un amigo de mi padre exportaba miel a Italia, y entonces yo tuve oportunidad de verlo, y bueno, de ahí, a raíz de eso, las propiedades de la miel, de que es energía pura, instantánea, digamos que el cuerpo lo asimila instantáneamente. Un escalador que llevó en su expedición al Everest miel para alimentarse, bueno, eso por un lado. Después, en el año 95, ahí tengo oportunidad de conocer una persona que estaba empezando a trabajar en una finca en Mendoza, en San Rafael, y una de las primeras cosas que hizo en la finca es estudiar apicultura y, y empezar a estudiar e instalar 10 colmenas en la finca. ¿Por qué? Bueno, por la polinización, por la importancia de la polinización, ¿no? Entonces ahí se decía esto, era una finca de duraznos y, bueno, si no hay abejas ahí, el durazno, por ejemplo, así una proporción, ¿no? Un árbol de durazno da 25 duraznos y con abejas la producción de duraznos pasa a 100. O sea que son muy importantes en la polinización, ¿no? Eso es otra cosa bueno, son importantes por esto, ¿no? Después empecé a estudiar un poco de apicultura y tuve 2 colmenas en Buenos Aires. Fue mi primera experiencia de unos años, ¿no? De unas colmenas tradicionales, las abejas, las colmenas rectangulares, todo el manejo tradicional que se hace en la apicultura. Y bueno, después de eso como que por una cuestión de tiempo y dedicación, no me dediqué más a las abejas. Y después me vengo acá a Bariloche en el 2007 y bueno, hablando con un apicultor de Entre Ríos, que unos años antes estaba muy contento por las condiciones que había para la exportación de miel y todo, en el 2009, hablando con él, me dice, mira, tengo 50 colmenas en un campo, voy a verlas y encuentro 5. En las otras colmenas no encuentro la población de abejas. Entonces eso así me hizo pensar y decir, bueno, acá el problema porque estos problemas de enfermedades también que empezaron a aparecer, o de la fumigación, de la presión de los monocultivos en toda la Pampa, bueno, en la región de los cultivos de soja, ¿no? Que se empezaron a ver, bueno, se Hacemos una acotación para por ahí si nos están viendo de otras partes que no sea Argentina. Entre Ríos está en la región pampeana y es dentro, bueno, del país o sea, una parte de la producción en donde en general el monocultivo de soja está muy extendido en Claro, todo en lo que es esos años. Argentina. en esos años. Entonces, bueno, estando acá en Bariloche, digo, bueno, el problema que puede estar asociado a los monocultivos, acá no estaban. Estamos en un parque nacional, entonces digo, bueno, empecé ahí de nuevo a decir, bueno, si tengo oportunidad, así que de hecho compré un par de colmenas, fui a jugar a Bolsón y bueno, y ahí empecé nuevamente acá en Bariloche a tener un par de colmenas de abejas. Y me pasó lo mismo, ¿no? O sea, estuve un año y al otro año voy a verlas y no encuentro abejas adentro de la colmena. Y bueno, entonces ahí empecé a averiguar por internet, bueno, a ver qué es lo que estaba
Y bueno, me enteré también con cosas, bueno, con esta crisis global que hubo en las abejas en esos años, vamos a decir del 2005 al 2015 o por ahí, ahora ya esté un poco... Perdón, y por crisis global, ¿qué sería? ¿Que bajó la población? Claro, o sea, los apicultores, que son los que mayormente tienen las familias de las colmenas y las familias de abejas melíferas, empezaron a ver eso, que las abejas o que tenían enfermedades o que desaparecía la población de abejas de las colmenas. Eso se empezó a ver así a nivel global y de hecho, bueno, un apicultor argentino de Buenos Aires que él era instructor de apicultura, del INTA, y qué sé yo. Entonces vio todo este problema, estaba recopilando información para escribir un libro y cuando se vio con con que la situación era medio global, agarró y todo el material que tenía lo subió a un PDF para que se pueda, que lo pueda ver cualquiera de cualquier parte del mundo y empezar, digamos, hizo un revisionismo del manejo de cómo se estaban manejando las familias de abejas y un poco con crítica al manejo que se estaba haciendo, o sea, el lápiz melífera que estaba en manos de todos los apicultores que se dedican por una cuestión de extraerle la miel, básicamente, ¿no? Entonces hizo ese revisionismo para decir, bueno, ¿qué podemos hacer mejor en lo referido con las abejas? A ver qué podíamos hacer mejor. Entonces propuso básicamente una colmena más grande eh, y, y bueno. Y ahí ¿Cómo se llama? fuiste llegando. Y ahí fui llegando a eso, bueno, empecé a experimentar una colmena más grande acá en Bariloche con un amigo que compartimos unos libros. Ahí una conocida acá de Bariloche se puso en contacto con esta persona de Buenos Aires y le pasó lo último que estaba trabajando, que era una colmena hexagonal que tenía unas dimensiones determinadas que básicamente en las abejas, en las colmenas rectangulares. Sí, no, lo que iba a decir que en las colmenas rectangulares la dimensión de los cuadros determina la dimensión del nido, ¿no? Porque si el nido quiere ser un poco más grande, se ve interrumpido por madera o aire. Entonces, esta persona básicamente lo que proponía es de ampliar esos espacios y que también generaba otras condiciones suponía que podían ser problemáticas de las enfermedades que había y eso básicamente. Y bueno, y a raíz de eso empezó como trabajo con la madera, como trabajo con carpintería y eso, digo, bueno, voy a ver de hacer algo mejor. Y ahí, bueno, surgió la idea de ponerle manos y hacer estas colmenas, que es lo que estuvimos experimentando un tiempo. ¿Qué pasó primero? Esta es la colmena, digamos, que tiene... Ahí. Sería las dimensiones que probamos en un principio. Este sería el techo de la colmena, donde se las deja que las abejas directamente pegan los panales al nido y bueno, y empiezan a crecer, empiezan a extenderlo hacia abajo. Bueno, entonces, Eso sería como esta parte de acá arriba, ¿verdad? A ver, claro, esta es una colmena que hicimos es una en colmena este que año. hicimos Ya no me hace acuerdo. unos años. Pero fue todo un desafío con madera reutilizada, ¿sí? Madera nativa también. Y eso que vos tenés ahí sería el techo. Claro, que sería esta colmena que estamos probando, esto es el techo. Estas Así. colmenas que estuvimos probando, que funcionaron porque tienen básicamente esas dos cosas, que les dejan hacer un nido más grande y como la madera es de mayor sección, también les da más aislación y eso. Y ahora como en el segundo desafío que estamos teniendo es
como la colmena hexagonal funcionó bien, y bueno, ahora decidimos de hacerla un poco más hexagonal, también la forma hexagonal, un poco más grande, de forma que se puedan transicionar las colmenas, los panales de las colmenas rectangulares, que tengan la misma dimensión de largo, así se podrían pasar de las colmenas que ya hay a las colmenas hexagonales que tendrían, y sacándole, ¿no?, la parte de la madera de abajo del cuadro, de forma que puedan extender un poco más y bueno, y dejarlas, básicamente es eso, es darles la casa a las abejas y dejarlas que ellas hagan lo que saben hacer, ¿no? Como que ese es un poco el espíritu. Y después, bueno, mi intención de las charlas y difundir la importancia de la polinización en esto es por eso, ¿no? Porque sabiendo que hasta ahora las abejas han estado en manos de los apicultores que las cuidan, que sacan la miel para comercializar la miel y eso, bueno, es tratar de difundir para que se sume gente que diga, bueno, voy a tener abejas por la importancia que tienen, si les puedo sacar un poco de miel, bueno, no, vamos a sacar un poco de miel, pero en vez de, o sea, sumar gente La protección, digamos, de las Claro. abejas, no en la intención de explotar Claro, que así como alguien tiene un animal, un caballo, un gato, y diga, bueno, a ver, el desafío para mí es presentar una colmena como que sea fácil de manejar y para que se pueda sumar, sumar gente Podríamos decir como una convivencia consciente con las abejas, ¿no? O sea, en esto de un equilibrio entre, digamos, o sea, favorecer su proliferación y todos los beneficios que ellas nos brindan, porque en Claro. definitiva nos brindan un montón de beneficios para el ser humano, donde uno de ellos quizás sea también la miel, pero que no sea el objetivo principal la extracción de Claro. la miel Claro. y generar como un equilibrio. Claro, porque, bueno, es eso, ¿no? Cuando surgió en los años 2005, ahí, que relacionándolo con lo que vos decías, que la gente que se dedica que tiene las fincas o los cultivos en Chile, ahí en 2005 dijo, bueno, ¿qué hago? Porque estaba asociado con esto, con la crisis de abejas, que no sé, en ese momento no se sabía qué estaba pasando. Entonces, para compensar eso, se ve que Se trajeron. recurrieron a los abejorros. Puede ser. Este, la decisión desesperada. Claro, sí. Y ahí en esas fotos, ¿qué tenés de lindo que podamos compartir? estas fotos, es esta foto cuando estuvo en casa. A ver, Ah, y tenés como, o sea, la misma, el modelo abierto. este modelo que es hexagonal. Es hexagonal y bueno, también nos pasó eso, que Sí. estuvieron un año en las abejas Y esto sería como y la después al tapa otro que año. vamos a mostrar acá. Que simula las abejas, ¿no? Como para, simula la flor. Digo, para Claro. atraer a las abejas. De paso hacemos arte también. Claro, acá bueno, cuando agarramos. ¿Cómo harían la extracción de la miel? Acá la extracción de la miel, acá no sabíamos cómo hacer la extracción de la miel, o sea, lo importante era la primera era darles una casa para que estén. Después justamente ahí Por dentro. haciendo, cuando vi que las abejas estaban y que empezaban a extender los panales, una cosa que era, bueno, ¿cómo hacemos para extraer la miel? Ahí surgió todo el desafío de levantar esa colmena para que puedan tener el nido. Y bueno, pruebas que hemos hecho en el tiempo y ahora como que con esa experiencia, bueno, decimos. Vamos adaptando, permiso. Yo sí muestro en Para cámara. ir encontrándole la. Acá, por ejemplo, tenemos las dos. Esta es la
cuadrada tradicional y acá sería la transición hacia la hexagonal. ¿Se ve bien? Sí. ¿Vieron si había algún beneficio ponerle entre los cuadrados y estos hexagonales con respecto, no sé, ponerle a las enfermedades, Varroa o las más comunes, si hay menos en esta estructura o no curiosidad, ¿no? Sí, entendemos que, digamos, como que el nido va a estar en la parte central, va a tener una distribución más y una protección más respecto al frío, al tener más espesor la madera. Como que no va a estar, estos cuadros no van a estar tan expuestos al frío, sino que como que se va a mantener el núcleo del nido en el centro y más protegido de los bordes. Porque eso es lo que las abejas recubren todo el nido que es esférico. O sea, una de las atenciones que había hecho esta persona que había hecho el revisionismo es que ellas necesitan recubrir todo el nido para también generar un calor en invierno, aumentar la vibración y así aumentar el calor. Y decía, bueno, con los cuadros que son rectangulares y tienen 22 centímetros de altura, si ellas extienden el nido, ahí queda interrumpido por aire, por madera, entonces no pueden recubrir toda esa forma esférica que tiene. Entonces, al proponer de extender los panales, que los pueden hacer un poco más grandes, básicamente se diría, en una colmena tradicional pueden hacer una pelota de handball como nido. Entonces, para tener una población más grande, lo ideal sería que hagan una pelota de fútbol, una pelota de básquet. Entonces, son una diferencia de 10 centímetros, que daría la posibilidad, también se decía que esa enfermedad que decimos vos, la varroa, generando toda esa vibración y ese calor, también con eso podrían contrarrestar la varroa, que es un piojo. Claro, está bueno. Bueno, pregunta, sí. La primera pregunta es, siempre tuve la curiosidad, cuando vos pones una colmena, que es ahora que lo que veo por dentro, de madera, ¿qué hace que vayan las abejas? ¿Vos le pones algo para llamar la atención de las abejas y llegar al nido? Las abejas, pues, donde hay colmenas que ya que tienen panales, que hubo anteriormente una población, si está vacío, cuando hay un enjambre, es muy fácil que ¿Detectan vayan. eso? Sí, detectan y es muy fácil que vayan. Y la primera vez cuando es madera pura, A ver, también pueden ir, o sea, cuando las abejas se reproducen, digamos, como de una colmena que está formada en primavera, cuando empieza a haber toda la abundancia del reino vegetal, la reina con un grupo de abejas que la van a seguir, por lo generalmente se va a otro lugar, es su forma de expandirse, ¿no? Se va busca cualquier lugar, se separa de la colmena principal y deja esa colmena principal funcionando con otra reina. Y bueno, eso puede pasar una o dos veces en familia ¿y cómo sabe por qué pensás que van a ir acá y no van a ir a otro lado? Eh, ¿Hay algo que las llama a ir a este tipo de colmena? No, ahí en la foto que tenemos era un enjambre que está en un árbol, porque ese enjambre un día va a un árbol, va a un alero, va a cualquier lugar, a un árbol hueco, que cada vez hay menos. Entonces, en ese momento nosotros tenemos la posibilidad de, si vemos un enjambre, agarrarlo, sacudir el paquete de abejas y ponerlo en una colmena nueva. Vos lo colocás en la colmena. Lo agarramos y le damos como era el nombre del proyecto, hospedar abejas, que era hacer colmenas para darles un lugar, pues cada vez en la ciudad cada vez hay menos árboles huecos, que era donde ellas tradicionalmente, naturalmente iban.
Y bueno, esa es. Y para un apicultor usual, ¿así se saca la miel o no necesariamente? No, ahí esa fue una colmena experimental que nosotros, como vimos que ya las abejas no estaban, empezamos a abrirlo de arriba y nos encontramos con toda la colmena llena de miel. Lo único que no estaban es las abejas. Y habitualmente, ¿cómo sería un apicultor que saca miel a diario, digamos? No sé cómo es. Y no, levanta con los cuadros, abriéndolos de arriba, sacando los cuadros. Esa es la forma de. Después ese cuadro sufre un proceso. Se le van cortando las tapitas de abejas, se le saca la tapita de cera que ellas le ponen cuando la miel está en un grado de madurez, o sea que no tiene humedad, que está óptimo claro, para mantenerse en el tiempo, porque primero es más líquida, más húmeda, tiene humedad la miel. Ellas detectan que tengan que estén en el grado de humedad justo para sellarlo, ¿no? O sea, se ve que si tienen más humedad puede generar hongos, no se conserva tanto en el tiempo, entonces cuando está justo lo tapan con cera. El apicultor lo que hace es cortar esa capita de cera y ahí centrifugarlo, bueno, eso. La propuesta, igual que presentás, porque he visto tus charlas años anteriores, tiene que ver con una apicultura más consciente, ¿no? Como de alojar abejas por la importancia de la biodiversidad y como el rol que cumplen, pero no hacer un extractivismo exagerado o abusivo, ¿no? Claro, la idea sería, claro, valores en todos estos años también me he encontrado con, con libros que han escrito hace por ahí 100 años. Es el caso de el libro de Maurice Maeterlinck, La vida de las abejas, que también es de 1900. Rudolf Steiner también escribió El ser de las abejas. Entonces ellos ahí Steiner hace, bueno, aporta unas visiones de él respecto al propósito de las abejas, ¿no? Que está relacionado con el amor, con conservar. Eh, el amor sería la vida en la tierra, ¿no? El apoyo a la vida vegetal en la tierra. Eh, Bueno, son cosas que. Bueno, Steiner dice, a ver, vamos a ver cómo dice. Steiner dice: las abejas son seres solares, están relacionadas con Venus, Sí. que Venus es el planeta del amor. Entonces, yo dije: amor, voy a buscar en latín amor. Amor dice sin muerte. Sin muerte. Sin muerte es sinónimo de vida. Claro, entonces fui hilando eso. El propósito de las abejas sería mantener la vida y la abundancia de todo el reino vegetal en la tierra, y a raíz de eso, y después de todo el reino vegetal se pueden dar todos los otros reinos, Maravilloso. animal y humano. En el encuentro que tuvimos el viernes con otro apicultor, decíamos esto del pensamiento abeja, ¿no? Volvernos como en esta. Él nos Lo habló. podemos mostrar, mira, si quieres, para que lo Dale. vean todos. Y ahí después vamos con una consulta que tenemos Es muy desde cortito. Buenos Aires. Para que lo vean, es muy bueno, lo busco. Acá Dale. está, creo que es este. Ahí. A ver. Pensar como Una abeja. colmena y las ve cómo se mueve, cómo trabajan, ¿sí? Y vos fíjate, pequeño detalle, cuando hay ponen o néctar en un lugar, vas a ver en un cuadro una abeja que baila para un lado y para el otro, y le está mostrando a las demás compañeras dónde está el alimento. O sea, transmite, no es egoísta, lo comparte, ¿me entendés? Para el bien común. O sea, todas trabajan para el bien común. Nadie trabaja sola. Eso es pensar como abeja. Pensar en el bien común del otro. Pensar como abeja es
nos unimos entonces también a tu reflexión del amor. Y lo compartimos en las redes para los que están online ya mismo. Sí, y acá María desde Buenos Aires nos dice si ese diseño, el hexagonal de la colmena, es también recomendable para el clima húmedo de Buenos Aires. Estamos experimentándolo. Estamos experimentándolo. En estos 2 años que hay una colmena, bueno, pudimos sacar una conclusión, ¿no? Perdón. En estos 2 años que hay una colmena en Bolsón y una colmena en Córdoba, y bueno, también vimos que es necesario dejar más aberturas en la parte inferior de la colmena para que puedan, en el caso, sacar la humedad y ventilar. Sí. Bien, fantástico. Bueno, ya te vamos a ir contando entonces, María, a ver cuáles son los avances. Y bien, estamos en eso, estamos en plena. ¿Vos se pasa acá para Desafío la ¿Se temperatura. va a sacar más de noche? Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por acá para Juan Carlos? Aprovechen que esto no se da todos los días. ¿Y qué hace producción de colmenas? ¿O todavía estás en la parte de experimentación? Fue así, en el 2021 tuve esta colmena en mi casa y a raíz de, en el 2022, ahí, a raíz de que se fueron, dije, bueno, tengo que seguir con la difusión de todo esto que fui recolectando en mi experiencia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, en septiembre organicé una charla en Bolsón y otra charla en Córdoba, en San Marcos Sierra, que justo andaba yendo y viniendo para allá. Esa de la miel. Capital de la miel, paradójicamente, y bueno, una amiga estaba allá y bueno, y así se dio a raíz de eso surgieron amigos, amigas en Bolsón y en Córdoba y bueno, estamos ahí subiendo, yo pongo la parte de madera, y bueno, Pero entonces habría una colmena en Bolsón, una en Córdoba, sí. ¿y en Buenos Aires tenemos alguna? ¿O no? En Buenos Aires yo no. Bien, no. Que yo De esta sepa, no. forma hexagonal no. Bueno, Bien. Bueno, pero por ahí podríamos hacer las adaptaciones con las de Córdoba. O es más seco Córdoba en cuanto a el lugar donde está instalada. es más seco, pero la conclusión esa de que tiene que tener más aberturas en la parte inferior, eso es una conclusión general, sí. Bien. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? ¿Preguntar? Son distintas las camisetas. ¿Cómo es que se llaman? Los paneles. Cuando las No, no. canales, los lugarcitos, ¿no? En los otros. Y bueno, yo iba a preguntar eso de la temperatura, pero bueno, salió justo así porque me imaginaba. Bueno, yo crecí entre abejas porque mi mamá es agricultora. Acá no lo aplica, pero toda mi vida no me da miedo, las agarro. Si hay alguna en algún lado de la casa, me dicen, vení a sacar esta abeja, y yo la agarro, pobrecita. Y no, nunca me asusté por eso, porque nada, yo tengo fotos de 2, 3 años con la máscara esta, así, metida ahí entre el humo, y bueno, nada. Pero la verdad es que esto me encantó y yo pensaba, ¿no? Que por la temperatura, que qué bueno que Sí, ellas puedan, pero en un lugar muy caluroso, como en el momento que ventilen, sería como muy estresante cuando ellas tienen que ventilar para bajar la temperatura de la colmena. Me parece que por ahí, pero está bueno eso de que agujereen. O sea, Sí, tiene que tener más. Acá lo que pasó es, después sacándolo como conclusión, hubo unos días de mucho calor. Después hubo unos días con helada y se ve que toda esa humedad que estaba dentro, con el frío se condensó y eso generó alguna especie de hongo. Y ese hongo, digamos, en principio las afectó, entonces lo solucioné
abriendo la parte inferior, cosa que ellas pudieron ventilar. Y Claro. pudiendo ventilar y eliminando para abajo cualquier resto de cosas que ellas ven como perjudicial, ya al tiempo se recuperan perfectamente. Muy bien. ¿Es algo en particular? Claro, un respiradero. Esto es un respiradero. Un agujero para que puedan, con malla para que puedan. Claro, ahí se Claro, define. ahí hicimos 3 respiraderos por abajo. Claro, como que están tapados, no se ve que era de Claro, pero lo tienen. Como una Bueno, mallita. tienen experimental, bueno, la malla que es para. Si ellas. También era un experimental para recolectar propóleo. Porque si uno les da un agujero que ellas no lo quieran, bueno, tapan la malla mosquitera, ¿no? Lo tapan con propóleo y después uno puede sacar esa malla, ponerlo en el freezer, ahí cristalizarlo Y ese y sacar los granitos de propóleo, que es una pasta, ¿no? Que cuando abrimos, ellas tapan con todo y bueno, es una pasta que sabiendo que está bueno el propóleo, ¿no? Pues ahí recolectamos, juntamos propóleo, después lo hacemos la dilución y bueno, la dilución en alcohol, después la evaporación del alcohol y ahí sacamos la pasta de propóleo que es como una miel más oscura, bueno, que después para saber en qué proporción la diluimos en las tinturas, bueno, sabiendo la proporción de alcohol exacto en peso y ahí se sacan las tinturas que son el 10%. Bueno, acá María nos dice que en Buenos Aires, ella vive específicamente en Lincoln, ¿sí? Dice, sería genial poder aplicarlo, dice, para la mejoría de la vida de las abejas. Así que ya vamos a llegar, María, Sí, vamos a expandir esta colmena por todos lados. Pedimos a los que vean este video que lo estén viendo ahora o en los días sucesivos Sí. que se contacten con la fundación para Poder expandir. para venir en el caso que quieran visitar la fundación o que quieran visitar Bariloche o que pedir información de qué es lo que estamos haciendo y de esa forma bueno, va a ser un aporte sin lugar a dudas. Sí, para la Fundación Antinarturus, desde ya que les agradecemos infinitamente. En esta oportunidad me toca agradecer, pero no voy a hacer igual un cierre. No, que sí les quería que, fíjense lo importante que es para Fundación Antinarturus las colmenas, que no sé si llegan a ver los hexágonos, que tenemos las viendo, y esto también. Claro, todo tiene esta forma, ¿no? Tan fantástica, gracias a ellas. Ahí Yo, perdón, claro, pensé que ibas a cerrar y quería decir una cosa. Yo estudio el método Antinarturus, que lo desarrolla la fundadora de esta institución hace muchos años. La verdad que yo me vine de Buenos Aires, siempre cuento que no tenía mucha conexión con la naturaleza en general y si veía un abejorro salía corriendo. Y una abeja ni te cuento. Entonces, realmente se me abrió un nuevo mundo a redescubrir todo esto que está maravilloso. Y lo que me gustó mucho de este encuentro fue como las distintas perspectivas, o sea, la persona, la señora, ¿cómo es su nombre? Adriana. Adriana, que trajo como, yo estuve en mi casa mirando. Yo en realidad soy auxiliar docente Sí. y me interesó lo de las abejas primero porque estamos estudiando las abejas con Ah, los con los de chicos. 4 años ¿En dónde? ¿En qué escuela? en el jardín del centro atómico. Ah, Entonces están como locos con esto de las abejas y yo toda la información que pueda recabar y están escuchando todo y todo lo que pueda, información, por eso vine y me interesó. Y aparte me gusta, tengo muchas flores, tengo muchas plantas en mi casa y nada, me gustaría tener un panel, me encantaría hacer esto. y bueno, estaba se puede armar Sí. En el jardín, se vale ahí al ¿Se centro puede atómico. hacer permiso para tenerlas en casa? Centro atómico. Con el tema de la cercanía con los vecinos o el tema de... No lo sé, yo Claro, entonces lo podríamos investigar como para ver si hay que sacar un Pero permiso si la por ahí. turista se baña, se mide en cualquier lado. Seguro, pero a veces hay algunas reglamentaciones de los municipios que tienen que ver con la Por distancia. ahí Juan Carlos nos puede Nosotros las teníamos responder. en Coronel Bransen, en Buenos Aires. Y después en un campo chiquito, pero al lado
se fraccionó todo eso y vinieron muchas masivas. Claro, muchas Y familias. hubo un señor que se fue a quejar al Claro. municipio en su momento porque supuestamente le había picado y era alérgico y que casi se murió y no sé qué. Bueno, todo, no digo que no le haya pasado, digo que todas esas cosas. Y bueno, hubo ahí un acercamiento del municipio, que si podían estar o no podían estar, no me acuerdo bien, yo era chica, pero no me acuerdo bien. Después, bueno, siguieron estando igual, se logró que pudiéramos seguir teniéndolos, pero es como que hay veces que está eso, ¿no? Pasa por ahí también con los gallineros o con algunas cosas. Bueno, yo justo lo que iba a comentar tiene más que ver con eso, como que valoraba mucho del encuentro la mirada desde distintas perspectivas, incluso desde el arte, ahí veo una niña dibujando en abeja, y cómo hoy se toma mucho más conciencia. O sea, a mí me pasó a través de la fundación que empecé a tener más conciencia de una mirada más amplia, ¿no? Del insecto que uno le puede molestar por ignorancia, porque en definitiva yo lo veo desde ese lugar. Y qué bueno también esto de poder abordarlo desde una mirada más empática. O sea, hoy me encontré con una mirada más empática desde la ciencia, que muchas veces es fría o uno la puede tomar como bueno, estoy investigando y nada más. Me encantó el abordaje como ciencia ciudadana, integremos a la comunidad, que no es tan usual. La mirada de, bueno, cultivemos esto como un experimento, pero también como una forma, hablaste mucho de la biodiversidad y hablaste también de la mejor del vínculo con el ser humano, cómo aporta a otros cultivos. Y esto de que me crié con abejas me encantó. Digo, es como empezar a mí lo que me enseñó mucho el método, y bueno, la fundadora hoy no está, pero ella siempre dice que son sus grandes aliadas porque ella todas las propiedades que tiene la miel, que no se tocó ese tema hoy, pero que es increíble como desde cuántas miradas se puede estudiar este tema o estudiar este mundo de las abejas, y qué importante hacerlo desde una forma empática y como con, no sé, vos hablaste del amor, se puede decir en otros términos empatía o respeto, ¿no? Y me quedé mucho con lo de Chile, la respuesta de ya no, ya está todo perdido. Y muchas veces me ha pasado de cuando empecé a estudiar el método, de repente empezar a ver el mundo del plástico, las islas de plástico, no sé, este tema que mencionás, y otros tantos, y uno se enfrenta a esto y dice, che, ¿qué hago? Bajo los brazos, no hay nada más que hacer. ¿Cómo nació esta campaña? Por una tala de tremendo cipresal en el kilómetro 6. Me parece muy esperanzador este encuentro, como una oportunidad para decir, no, pará, todavía esto, ella con los niños, o sea, todavía hay una esperanza. Fíjate que cuando nosotras éramos chicas, quizás ese vecino tenía esa mirada, y hoy ya se está hablando, y somos gente que estamos celebrando el Día de las Abejas, y como que creo que esto de despertar conciencia, que es el objetivo de la fundación, no es poca cosa, ¿eh? O sea, no es poca cosa que ustedes se dediquen a venir a dar estas charlas, que esté el espacio que nos permita hacerlo, que una maestra diga, yo quiero que mis alumnos puedan conocer más. Digo, ojo con el despertar de la conciencia, porque tiene un montón, ¿no? De efecto multiplicador. Sí, pequeño detalle, ¿no? Como decía ella. Y un insecto, creo que le saco una foto y lo mando. O sea, son segundos. Es el estar pensando en que alguien va a usar mi información para aprender, para investigar, para. No sé, nosotras, por ejemplo, ella me ayuda mucho a juntar flores. Entonces, en el jardín, sacar después la lavanda, secar flores, la caléndula y todo. Y este año dejamos más tiempo las flores. Decíamos, bueno, con tanto incendio y con tanta cosa, vamos a tener menos flores. Entonces, bueno, sacamos la lavanda re tarde, ya en el último minuto, cuando ya. Digo, bueno, ahora sí, si no se seca, ¿no? Entonces, sí, bueno, capaz no juntamos las flores en su mejor momento, pero la compartimos. Entonces, Claro. en parte se la llevaron los polinizadores. Pensar como abeja. Claro, y nosotros la otra parte, bueno. No, y aparte eso habla un montón de la observación del entorno, o sea, yo tengo mis flores, ¿hago lo que hago siempre o no? Contexto, incendios, no hay Claro. alimento para los polinizadores, pues se está quemando todo, como que eso de parar un segundo a pensar, observar y decir, bueno, cambio mis acciones, vos de eso me parece genial, o sea, nosotros con Mina Mejor siempre decimos, si ya logramos que una persona observe con otros ojos a esa especie, ya como que ya ganamos, porque
Nada, eso me parece buenísimo. Qué bueno que pensaron en eso y que lo hicieron. Eso es lo importante también. Juan Carlos, ¿quería compartir algo más? Yo por mi parte que estamos como cerrando y que esté a disposición la fabricación de colmenas, ya terminarlo, estos detalles que están quedando y ya tenerlo disponible para todo aquel que quiera decir, bueno, voy a darle una casa a las abejas, ahí está, necesito una casa, una colmena. Y bueno, después, están ahí. ahí en eso, después de eso vendrá en lo sucesivo, eso, que haya más abejas, no solo en manos de los apicultores tradicionales que están hasta ahora, sino Claro. En los hogares. en los hogares. Bueno, acá María nos dice fascinante ambas charlas, muchísimas gracias. Increíble. Desde Fundación Antina Arturus les agradecemos infinitamente a todos por hacerse presentes. Para nosotros realmente también es muy emocionante estar celebrando la 8ª edición de esta campaña internacional. Sembremos y construyamos juntos un nuevo mundo. Seguimos adelante hoy con el Día de las Abejas. El viernes tenemos el Día de la Biodiversidad. Así que también nos vamos a volver a encontrar acá en la cocina de la abuela, también a las 5 de la tarde. Pero bueno, nos va a estar acompañando el ingeniero agrónomo Lucas Garibaldi, que él también es un referente en abejas, pero bueno, en esta oportunidad nos va a hablar también un poco de la biodiversidad y lo vamos a llevar un poco a los campos extensivos. ¿Sí? Como saben, acá en Argentina somos un país en que una de sus principales producciones es la agricultura extensiva. Así que bueno, ¿cómo integramos la biodiversidad en estos campos de producción extensiva? Va a estar súper interesante. Y como siempre sabes, quedan grabadas nuestras charlas en el canal de YouTube. Cualquier duda o consulta que también quieran hacerle a Victoria de Viena Mejor o a Juan Carlos, estamos a disposición desde la Fundación. Quien quiera sumarse a cualquiera de las charlas, por supuesto que el espacio está siempre abierto, así que nos escriben. La idea es seguir fomentando los encuentros entre la comunidad científica, entre las personas amantes de las abejas o del reino vegetal o del reino animal. ¿Sí? La Fundación agradece infinitamente y bueno, y entre todos sostenemos estos espacios de encuentro, así que les agradecemos infinitamente también por toda su colaboración. Gracias.